¿Qué tal, amigas y amigos? Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. En este video tutorial les voy a compartir el paso a paso de este motivo que miran aquí. Es un motivo muy bonito, muy fácil de hacer, de solamente 3 vueltas. Ahorita les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar, cómo lo vamos a tejer paso a paso para que puedan copiarlo. Es un motivo que pueden utilizar para hacer un mantel, un camino, centro de mesa, un chaleco, un vestido, una blusa, lo que ustedes gusten. Para hacer estos motivos vamos a utilizar hilo de algodón mercerizado número 3 ligero. De 50 gramos salen 11 motivos. Vamos a utilizar un gancho 3 puntos 50 milímetros y unas tijeritas. Vamos a iniciar. Estos motivos son solamente de 3 vueltas. Son muy fáciles, muy rápidos. Pueden hacer un mantel, un centro camino de mesa, incluso un vestido o una blusa. Vamos a iniciar el paso a paso. Voy a hacer aquí 5 cadenas, 5 cadenitas para formar una anilla. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a meter el gancho en la primera cadena, enganchar el hilo y pasarlo de este lado para cerrar esta anilla. Ahora voy a entretejer esa punta o colita del hilo. Voy a hacer aquí 1, 2, 3 y 4 cadenas, 3 cadenas para formar el primer punto y una cadena como separación de puntos. En esta primera vuelta voy a hacer 12 puntos. Aquí ya está formado el primero. Voy a hacer puntos altos. Ya tengo el segundo, una cadena. Aquí está el tercer punto. Hago nuevamente una cadena. Así vamos a formar 12 puntos en esta primera vuelta y cada punto lo vamos a separar con una cadenita. Así voy a avanzar hasta completar esta primera vuelta. Aquí ya completé esta primera vuelta, ya tengo los 12 puntos altos. Ahora voy a hacer aquí la cadenita para separar los puntos antes de cerrar con punto deslizado en lo alto del primer punto, la tercera cadenita contando de abajo hacia arriba. En esta segunda vuelta vamos a formar grupitos de 3 puntos altos incompletos en cada punto. Para eso vamos a hacer aquí 3 cadenas. Voy a hacer el segundo punto incompleto. Ahora el tercer punto incompleto para formar este grupito. Voy a enganchar el hilo y pasarlo dentro de esos 3 hilitos para cerrar todos los puntos. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a hacer en el siguiente punto alto el siguiente grupito de 3 puntos altos incompletos de esta forma. Así voy a avanzar haciendo esta misma repetición hasta completar toda la vuelta. Cada grupito que vamos a hacer en cada punto alto, cada grupito de 3 puntos incompletos, lo vamos a separar con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Así voy a avanzar hasta completar toda la vuelta. Aquí ya voy a cerrar esta segunda vuelta. En esta segunda vuelta quedaron 12 grupitos de 3 puntos altos incompletos, la misma cantidad de puntos que hicimos en la primera vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en lo alto de este primer grupito, con un punto deslizado de esta forma, y vamos a hacer un punto deslizado aquí en este espacio, en esta cadenita. Ahora vamos a hacer esta tercera y última vuelta formando estas esquinitas. Vamos a hacer en cada esquina 7 puntos altos separados con una cadena cada punto. Voy a hacer aquí 2, 3 y 4 cadenas, 3 para formar el punto y 1 como separación de puntos.
Voy a hacer aquí el segundo punto, una cadena, el tercer punto, una cadena, el cuarto punto. En este cuarto punto vamos a formar un piquito de 3 cadenas. Es 1, 2 y 3. Voy a hacer un medio punto bajo aquí atrás de este punto o en este punto, de esta forma. Voy a hacer una cadena y voy a hacer los siguientes 3 puntos, separando cada punto con una cadenita. Aquí ya completé los 7 puntos, son 2, 4, 6 y 7. Ahora en este siguiente espacio voy a hacer un medio punto. Voy a hacer aquí 1, 2, 3 y 4 cadenas. El siguiente medio punto en este espacio. Ahora después de este medio punto voy a continuar en este siguiente espacio haciendo los 7 puntos. Cada punto lo vamos a separar con una cadena y en el cuarto punto vamos a hacer el piquito de 3 cadenitas. Aquí tengo el segundo punto, el tercero, el cuarto y en este cuarto punto hacemos el piquito de 3 cadenas, es 1, 2 y 3, el medio punto bajo. En ese cuarto punto avanzamos con una cadena, el siguiente punto, una cadena, el siguiente punto, una cadena y el último punto para completar los 7 puntos de esta segunda esquina. Ahora vamos a hacer esta misma repetición hasta cerrar la vuelta en este siguiente espacio, el medio punto, 1, 2, 3 y 4 cadenas en el siguiente espacio, el medio punto y continúo con la tercera y cuarta esquina haciendo esta misma repetición y cerramos la vuelta. Aquí ya voy a cerrar esta tercera y última vuelta. Voy a hacer un punto deslizado aquí en lo alto de ese primer punto en la tercera cadenita contando de abajo hacia arriba. Y ya terminamos este motivo, es muy fácil. Ahora les voy a enseñar a unirlo para que ustedes aprendan a unirlo también y así puedan hacer la labor que quieran hacer al tamaño que necesiten, aumentando los motivos que deseen. Ok, vamos a cortar aquí el hilo. Para terminar vamos a cortar más o menos una punta o colita del hilo de este tamaño. Voy a jalar este hilito de este lado. Ahora voy a pasar este hilito del lado de atrás con un ganchito más delgado. Voy a meter aquí el gancho pasando bajo esos 2 hilitos, enganchar el hilo, pasarlo hacia atrás y aquí voy a bajar en este punto con el hilo, metiéndolo, pasándolo aquí entre los hilitos de este punto. Ok, de esta forma vamos a terminar cada motivo para evitar que se nos vaya a deshilar. Vamos a pasarlo aquí. Aquí voy a rematar con 2 cadenas. Ok, es 1 y 2. Voy a jalar fuerte esta punta o colita del hilo, recogiendo el hilo de este lado de esta forma y voy a esconder aquí entre los puntos este hilito que me sobra aquí. Ok, así es como vamos a terminar este y cada uno de los motivos. Ahora les voy a mostrar cómo es que los vamos a unir. Vamos a unir el segundo motivo. Yo aquí ya tengo este segundo, tengo las 2 primeras esquinas terminadas, tengo esta tercera esquina con 4 puntos,
ok, 4 puntos altos. Voy a hacer ahora la unión de los motivos de esta forma. En este cuarto punto voy a hacer solamente una cadena, voy a meter el gancho en la esquinita de este motivo que ya está terminado. De esta forma voy a enganchar el hilo y lo voy a pasar en ese piquito y también dentro del hilo que está sobre el gancho. Ahora voy a hacer aquí una cadena y el medio punto bajo en este cuarto punto de esta tercera esquina. Voy a hacer aquí una cadena, continúo con el siguiente punto, hago una cadena y continúo con el siguiente punto, hago una cadena y continúo con el último punto para formar los 7 puntos de esta esquina. Ahora, después de terminar este séptimo punto, vamos a meter el gancho en este espacio entre este punto alto y el medio punto del motivo que ya tenemos terminado. También asegúrense que los motivos estén del lado derecho los dos al momento de unirlos, para que no les vaya a quedar uno del lado revés y otro del lado derecho. ¿Ok? Ya que metimos aquí el gancho entre esos dos puntos, vamos a enganchar el hilo, lo vamos a pasar de este lado y también dentro de ese hilito que se mira sobre el gancho. Ahora voy a continuar en este siguiente espacio, voy a hacer el medio punto, voy a subir el hilo al gancho, meterlo en ese espacio, enganchar el hilo y pasar, enganchar y pasar dentro de esos 3 hilitos juntos. Ok, ahora voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2, voy a hacer aquí en este espacio la unión de los dos motivos, metiendo el gancho ahí en ese espacio, enganchando el hilo y pasándolo de este lado y también dentro de ese hilito que se mira sobre el gancho. Voy a hacer nuevamente 2 cadenas en este siguiente espacio, voy a hacer el siguiente medio punto. Ahora voy a meter el gancho aquí en este espacio entre el medio punto y el punto alto, enganchar el hilo, pasarlo aquí de este lado dentro del hilito que está sobre el gancho. Voy a continuar en este siguiente espacio haciendo los 7 puntos. Voy a hacer aquí el primer punto, una cadena, el segundo punto, el tercer punto, una cadena, el cuarto punto, y en este cuarto punto es donde vamos a hacer la unión a esta esquinita del motivo que ya está terminado. Vamos a hacer aquí la cadena, a meter el gancho en esa esquina, enganchar el hilo, pasarlo de este lado y también dentro del hilito que está sobre el gancho, una cadena y el medio punto bajo en ese punto alto, en este cuarto punto, una cadena, y continúo con los siguientes 3 puntos, separando cada punto con una cadenita. De esta forma es como vamos a hacer la unión de los motivos. Así ustedes pueden unir la cantidad de motivos que deseen. Voy a hacer aquí el medio punto en este siguiente espacio. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas, el siguiente medio punto en el siguiente espacio y cierro con punto deslizado en lo alto de ese primer punto. Y ya de esa forma es como unimos estos dos motivos. Así es como se van a hacer la unión de cada uno. Ok, ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a unir cuando tenemos 2 paredes, que es esta y esta, o 2 líneas
de los motivos que ya están terminados para que puedan unirlos. Bueno, vamos a iniciar. Miren, yo aquí ya tengo esta segunda vuelta terminada. Ya hice aquí el punto deslizado en este espacio. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. El segundo punto alto, una cadena. El tercer punto alto, una cadena, y el cuarto punto alto. Ahora voy a hacer aquí una cadena y voy a meter el gancho aquí en esta esquinita de este motivo. Voy a enganchar el hilo, pasarlo de este lado y también dentro de ese hilito que está sobre el gancho. Voy a hacer aquí una cadena y el medio punto bajo en ese cuarto punto de esta primera esquina de este motivo. Ahora voy a hacer una cadena, el siguiente punto, una cadena, el siguiente punto, una cadena y el último punto de esta primera esquina para completar los 7 puntos altos separados con una cadenita. Ahora aquí terminando este séptimo punto, voy a meter el gancho de este lado entre el punto alto y el medio punto. Voy a enganchar el hilo, pasarlo de este lado y también dentro del hilito que está sobre el gancho. Voy a hacer en el siguiente espacio un medio punto. Ok. Ahora voy a hacer las 2 cadenas. Es 1 y 2 y meto el gancho en este espacio de 4 cadenas. Engancho el hilo, paso de este lado y también lo paso dentro del hilito que está sobre el gancho. Hago 1 y 2 cadenas. En el siguiente espacio el medio punto. Ahora voy a meter el gancho aquí entre el medio punto y el punto alto y continúo en este siguiente espacio haciendo los siguientes 4 puntos altos. Es 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, el cuarto punto, una cadena y meto el gancho aquí. En la unión de estos 3 motivos voy a meter el gancho aquí pasando bajo este hilito de este piquito de este motivo y también bajo el siguiente hilito. Desenfoca un poco mi cámara, pero van a meter el gancho en ese hilito de este motivo de arriba. Ok, vamos a enganchar el hilo, lo vamos a pasar aquí bajo esos 3 hilitos o dentro de esos 3 hilitos. Para terminar de hacer esa unión vamos a jalar aquí un poquito, hacemos una cadena y el medio punto bajo en ese cuarto punto, una cadena y continúo haciendo los siguientes 3 puntos altos separados con una cadena para completar los 7 puntos de esta esquinita. Ahora aquí, después de este séptimo punto, vamos a meter el gancho aquí entre el punto alto y el medio punto. Ok, miren, de esta forma es como queda aquí la unión de los 4 motivos. Vamos a pasar el hilo de este lado y continúo en este espacio con el medio punto, las 2 cadenas y meto el gancho en ese espacio de las 4 cadenas.
Continúo con las 2 cadenas, el medio punto en el siguiente espacio. Ok, ahora aquí meto el gancho entre el medio punto y el punto alto. Y continúo en este siguiente espacio haciendo los 4 puntos para terminar de unir esta esquinita. Tengo aquí el primer punto, la cadena, el segundo punto, la cadena, el tercer punto, la cadena, el cuarto punto, la cadena, y meto el gancho aquí en esta esquinita. Engancho el hilo, lo paso de este lado, una cadena y el medio punto bajo en el cuarto punto alto, una cadena, el siguiente punto, una cadena, el siguiente punto, una cadena y el último punto o el séptimo punto de esta esquinita. Continúo con el medio punto en ese espacio, 1, 2, 3 y 4 cadenas, el medio punto en el siguiente espacio. Continúo en este espacio haciendo la esquina de los 7 puntos, haciendo en el cuarto punto el piquito de 3 cadenas. De esta forma es como estamos terminando la unión de los motivos, para que ustedes se den una idea al momento de hacerlo. Ok, pues es todo. Gracias por su atención. Les espero en el próximo video